La mañana era cálida y de una quietud particular, como si el mundo entero hubiera decidido hacer una pausa solo para nosotros dos. Mi padre, Arturo, había salido de casa antes que yo, ya con las llaves del coche en la mano. No me apuraba, no me metía prisa, simplemente esperaba. Apoyado en el capó de nuestro viejo bocho azul, miraba a lo lejos, como si la carretera que se extendía más allá de nuestra reja fuera una continuación de sus pensamientos. En ese entonces yo no entendía por qué había insistido tanto en que fuera ese día, en esa ruta específica, un tramo desértico y casi olvidado de la carretera federal que salía del pueblo. El coche era una reliquia, un Volkswagen sedán con el volante de baquelita agrietado y un olor a gasolina que se había impregnado en la tapicería para siempre. Cuando me senté al volante, las palmas de las manos me sudaron. El corazón me latía tan fuerte que pensé que mi padre podría oírlo. Él lo notó de inmediato. Se sentó a mi lado con calma, se abrochó el cinturón y dijo con su tono más normal: «No tengas miedo, Valentina. El coche siente cuando no confían en él». Le dediqué una sonrisa nerviosa, revisé los espejos como me había enseñado de palabra en el patio. Giré la llave, el motor tosió, carraspeó y se apagó. Sentí una punzada de vergüenza y empecé a disculparme, pero mi padre solo soltó una risa suave. No era una risa burlona, sino cálida, como si se lo esperara. «¿Ves?», dijo, «está vivo. Hay que hablarle». Arrancamos al segundo intento. La carretera estaba vacía, el asfalto descolorido por el sol implacable de Sonora. A ambos lados se extendía el desierto, salpicado de saguaros que se alzaban como centinelas silenciosos y matorrales secos que arrojaban sombras largas y delgadas. Mi padre hablaba poco, pero cada palabra sonaba segura y clara. Cuándo cambiar de marcha, cuándo soltar el embrague con suavidad, cuándo no precipitarse. Su voz era un ancla, firme, tranquila, esa voz que me era tan familiar desde la infancia. De repente me di cuenta de que no recordaba la última vez que habíamos estado sentados así, uno al lado del otro, sin discusiones, sin silencios incómodos, sin la prisa de la vida cotidiana. En un par de ocasiones, di un volantazo brusco y el coche se tambaleó ligeramente. El corazón se me fue a los pies de nuevo, pero mi padre ni siquiera levantó la voz. Simplemente colocó su mano cerca de la mía, no sobre el volante, sino un poco más abajo en el tablero, como para hacerme saber que estaba allí si lo necesitaba. «No mires el capó», dijo. «Mira hacia dónde quieres ir. El coche seguirá tu mirada». Esa frase, por alguna razón, se me quedó grabada más que todas las instrucciones técnicas. Miré hacia adelante a la línea recta de la carretera que se perdía en el horizonte, y sentí como la tensión empezaba a abandonarme poco a poco. El volante se volvió más dócil, el movimiento más fluido. En un momento dado me sorprendí sonriendo. Condujimos así durante casi una hora. A veces hacía preguntas que a primera vista parecían extrañas. Si recordaba esa curva, si sabía a dónde llevaba el camino de tierra de la izquierda, si me había fijado en la gasolinera Pemex junto al Puente Viejo. Yo respondía sin darle mayor importancia, pensando que era solo parte de la lección. Ahora entiendo que era como si estuviera comprobando si yo memorizaba el camino, no como una alumna, sino como alguien que un día tendría que orientarse por sí misma. Cuando el coche se me caló una vez más en un cruce casi inexistente, me invadió una ola de frustración y vergüenza. Quise salir del coche y decirle que no podía, que esto no era para mí. Mi padre me miró fijamente un poco más de lo habitual, y dijo: «Equivocarse no es lo malo, Valentina. Lo malo es detenerse y no volver a intentarlo». Esas palabras sonaron demasiado serias para una simple clase de manejo, pero en ese momento lo atribuí a su filosofía de siempre. Él siempre hablaba así, como si no solo me estuviera enseñando a vivir, sino algo más grande, algo que no se podía explicar directamente. Cuando el sol subió más alto en el cielo, propuso que cambiáramos de sitio para enseñarme a tomar una curva correctamente. Pero antes de ponerse al volante se detuvo un segundo, mirando la carretera frente a nosotros. En su mirada apareció algo pesado, casi angustioso, y por primera vez en toda la mañana sentí un ligero frío por dentro. Sin embargo, un instante después, volvió a ser el de siempre, tranquilo, sereno, seguro de sí mismo. Yo aún no sabía que esa mañana, esa carretera y esa lección de manejo aparentemente normal se quedarían conmigo para siempre. En ese momento creía que estaba aprendiendo a controlar un coche.
En realidad, mi padre ya había empezado a enseñarme a controlar mi vida y me estaba preparando para el momento en que él pudiera no estar a mi lado. Nos detuvimos en un pequeño acotamiento al borde de la carretera, donde el asfalto estaba agrietado y una vieja señal oxidada con una inscripción descolorida había perdido su sentido hacía mucho tiempo. Apagué el motor y el silencio cayó sobre nosotros, denso e inesperado. Hasta el viento parecía haberse detenido. Normalmente en esas pausas, mi padre empezaba de inmediato a explicar mis errores, a repetir las reglas, pero esta vez se quedó callado. Un silencio demasiado largo. Me volví hacia él con una sonrisa tensa e insegura. ¿Y bien?, pregunté, esperando el típico no está mal para ser la primera vez. No respondió. Su mirada no estaba en mí sino al frente a través del parabrisas, hacia donde la carretera hacía una curva suave y desaparecía tras un grupo de mezquites. Sus dedos se cerraron lentamente sobre sus rodillas y luego se relajaron. Noté que se había quitado las gafas, siempre lo hacía cuando iba a decir algo importante. Lo hiciste bien, pronunció por fin. Mejor de lo que esperaba. Eso debería haberme alegrado, pero en lugar de eso, algo dentro de mí se sintió inquieto. Nunca hablaba así, tan directo, sin matices. Ahora su voz era cautelosa, como si estuviera eligiendo palabras que pudieran herir. Papá, sentí la boca seca. ¿Pasa algo? Se giró hacia mí y me estremecí. En su mirada no había severidad ni su calma habitual. Había un cansancio profundo y una ansiedad que siempre había sabido ocultarme, pero que ahora, al parecer, había decidido no esconder. No te estaba enseñando solo a conducir, dijo en voz baja. Y no porque ya fuera hora. Fruncí el ceño intentando bromear. Claro, tú nunca haces las cosas de forma sencilla. Él no sonrió. Lo hago porque puede que después no tenga tiempo. Esas palabras quedaron suspendidas entre nosotros como algo ajeno, incorrecto. No tener tiempo. ¿Para qué? Sentí como un frío helado me subía por la espalda. Respiró hondo como si fuera a sumergirse en aguas profundas. Para enseñarte. Para prepararte. Me reí, un sonido brusco y demasiado alto. Papá, me estás asustando. ¿Qué es todo este drama? Solo me estás enseñando a manejar. Sacudió la cabeza. No. Te estoy enseñando a irte. Creí haber oído mal. ¿Irme? ¿A dónde? Apartó la vista por un segundo, pasándose una mano por la cara. Recordaba ese gesto desde que era niña. Lo hacía cuando tenía que tomar una decisión difícil. De aquí. Rápido, sin hacer preguntas, si llega el momento. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí el pulso en las sienes. ¿El momento de qué? ¿Por qué tendría que irme? Mi voz tembló por mucho que intenté mantener la compostura. Se quedó en silencio durante un largo rato. Ya estaba a punto de decirle que era una tontería, que me estaba tomando el pelo, pero él habló primero. Porque en nuestra familia hay cosas de las que nunca te hemos hablado, y porque he esperado demasiado tiempo que no te alcanzaran. Lo miré y de repente comprendí que no estaba improvisando. No era una técnica educativa ni una metáfora extraña. Realmente temía por mí. ¿Quieres decir que estamos en peligro?, pregunté en un susurro. No nosotros, me corrigió. Tú. Esa palabra hizo que el miedo fuera real. ¿Quién? Apenas respiraba. ¿Y por qué? Apretó los labios. No todo puedo contártelo ahora. Y quizás nunca pueda. Pero tienes que saber una cosa, si te digo que te subas al coche y te vayas, te vas. Sin discutir, sin volver a por tus cosas, sin avisar a nadie. Ni siquiera a ti, se me escapó. Me miró directamente a los ojos. Especialmente a mí. Sentí que las lágrimas me subían a la garganta. Papá, esto es un error. ¿Estás bien? ¿Quizás deberías ver a un médico? Inesperadamente me tomó de la mano. Su palma era cálida, pero sentí un ligero temblor. Estoy perfectamente cuerdo, Valentina. Y precisamente por eso estoy haciendo lo que debo. Soltó mi mano y señaló la carretera. Memoriza este tramo. Aquí siempre hay pocos coches.
Más adelante está la desviación a la derecha, luego la gasolinera. Si es necesario, no te detengas. Ni siquiera si te llaman, ni siquiera si te dicen que me ha pasado algo. Papá, casi grité. ¿Cómo puedes decir algo así? Porque la verdad a veces es así de cruda, respondió con calma. Y porque tienes que estar preparada para lo peor, para no tener que enfrentarte a ello. Me quedé sentada aferrada al borde del asiento, sintiendo como algo familiar y seguro se derrumbaba en mi interior. Una simple clase de manejo se había convertido en un manual de supervivencia. ¿Y si no puedo?, pregunté en voz baja. ¿Si me da miedo? Por fin sonrió. Una sonrisa triste pero cálida. Entonces recuerda cómo conducías hace un rato. Tenías miedo pero seguías conduciendo. Con eso es suficiente. Se puso las gafas de nuevo y abrió la puerta. Vamos, sigamos, dijo ya con su tono habitual. Todavía nos queda mucho por hacer. Arranqué el motor con las manos temblorosas, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Volvimos a la carretera, pero ya nada era como antes. El volante parecía más pesado, los pedales más sensibles, y cada sonido del coche resonaba en mi interior con un eco de ansiedad. Intentaba concentrarme en el camino, pero las palabras de mi padre daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Te estoy enseñando a irte. No había escapatoria de ellas. Él iba a mi lado en silencio, sin comentar más mis movimientos. Ese silencio me asustaba más que cualquier advertencia. Lo miraba de reojo intentando encontrar sus rasgos familiares, su confianza habitual, su ligera ironía, pero su rostro estaba concentrado, casi distante, como si mentalmente ya estuviera en otro lugar muy lejos de allí. Papá, empecé, incapaz de soportarlo más, ¿mamá lo sabe? Se estremeció de forma casi imperceptible, pero no respondió de inmediato. El coche avanzaba por la recta, a lo lejos apareció aquella desviación de la que había hablado antes. Sabe exactamente lo que necesita saber, dijo finalmente. Y cuanto menos, más segura estará. Esa respuesta no me tranquilizó. Al contrario, me dejó claro que todo era mucho más serio de lo que estaba dispuesta a admitir. Llegamos a la gasolinera junto al puente viejo. Me pidió que me detuviera. Aparqué torpemente, las manos todavía me temblaban. Mi padre se bajó primero, rodeó el coche y, de repente, abrió mi puerta. Baja, dijo. A partir de aquí sigues sola. Me quedé mirándolo sin creer lo que oía. ¿Cómo que sola? Pero si tú mismo has dicho. Precisamente por eso, interrumpió con suavidad pero con firmeza. Necesito asegurarme de que puedes hacerlo. Se alejó unos pasos y se quedó junto a una de las bombas de gasolina. Yo seguía sentada aferrada al volante sintiendo como el pánico empezaba a invadirme. El mundo se había reducido al parabrisas y la carretera que había detrás. Solo hasta la siguiente salida, añadió. Yo te esperaré aquí. Salí lentamente de la gasolinera. En el espejo retrovisor, la figura de mi padre se hacía cada vez más pequeña, hasta convertirse en un punto oscuro. El corazón me martilleaba como si quisiera salirse del pecho. No tenía miedo de la carretera, tenía miedo de que ese momento pudiera ser un ensayo para una despedida real. Llegué a la salida casi sin respirar. Me detuve, apagué el motor y de repente rompí a llorar. De forma brusca, silenciosa, dejando caer la frente sobre el volante. Parecía que la tensión de las últimas horas había roto una presa. Cuando volví, mi padre estaba esperando donde había dicho. No me preguntó nada, simplemente se sentó a mi lado y dejó las llaves en el salpicadero. ¿Ves?, dijo en voz baja. Lo lograste. Me sequé la cara con el dorso de la mano. No vuelvas a hacer eso, susurré. Por favor. Me miró fijamente como si me estuviera memorizando. Lo intentaré. Regresamos al pueblo al atardecer. El sol se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo la carretera de una luz dorada. Todo parecía demasiado tranquilo para lo que acababa de ocurrir. Justo al llegar a casa, mi padre me pidió que me detuviera. Salió, abrió el maletero y sacó un pequeño sobre. Me lo tendió. Esto es por si acaso. Dentro había dinero, la copia de unos documentos y una hoja con una dirección que nunca había visto. Si no te contesto, dijo mirando hacia otro lado, ve allí.
Si no me contestas, repetí. Me miró y por primera vez en todo el día, pareció realmente viejo. Nos quedamos sentados en el coche un largo rato sin encontrar las palabras. Luego se inclinó y me abrazó con fuerza, como no lo había hecho desde que era una niña. Recuerda, me susurró en el pelo, eres más fuerte de lo que crees. Y la carretera es tu amiga, siempre te aleja del peligro. Asentí sin confiar en mi voz. Se bajó, cerró la puerta y caminó hacia la casa. Sin mirar atrás. Lo seguí con la mirada y por primera vez, pensé que ese día podría haber sido el último en que simplemente conducíamos juntos. Me quedé en el coche mucho tiempo, apretando el sobre y mirando la carretera que se extendía ante mí. Ahora lo sabía, la lección de manejo había terminado. Algo completamente diferente acababa de empezar.